Bienvenidos todos a la Escuela de Oración número 63. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hermanos, hoy pasamos a analizar la segunda parte del Padre Nuestro, en la que presentamos nuestras necesidades a Dios. Esta segunda parte comienza con una palabra que huele a vida cotidiana: el pan. Podríamos decir como resumen clave de esta petición: el pan que el cristiano pide en la oración no es mío, es nuestro. Danos hoy nuestro pan. Jesús nos enseña a pedirlo no solo para nosotros, sino para toda la fraternidad del mundo. Danos nuestro pan de cada día. Oración que proviene de una evidencia que a menudo olvidamos, es decir, que no somos criaturas autosuficientes y que necesitamos alimentarnos todos los días. Las Escrituras nos muestran que para tanta gente el encuentro con Jesús se realiza partiendo de una petición. Jesús no pide invocaciones refinadas, al contrario, toda existencia humana, con sus problemas más concretos y cotidianos, puede convertirse en oración. Así Jesús nos enseña a pedirle al Padre el pan de cada día, y nos enseña a hacerlo unidos, con tantos hombres y mujeres para quienes esta oración es un grito que a menudo se lleva dentro y que acompaña la ansiedad de cada día. ¿Cuántas madres y padres incluso hoy se van a dormir con el tormento de no tener mañana pan suficiente para sus hijos? Imaginemos esta oración rezada no en la seguridad, dice el Papa, de un apartamento cómodo, sino en la precariedad de una habitación en la que uno se las arregla donde hace falta con lo necesario para vivir. El pan que el cristiano pide en oración no es mío, sino nuestro. Esto es lo que quiere Jesús. Nos enseña a pedirlo no solo para nosotros, sino para toda la fraternidad. Si no se reza de esta manera, deja de ser el Padre Nuestro una oración cristiana. Si Dios es nuestro Padre, ¿cómo podemos presentarnos a Él sin tomarnos de la mano? Todos nosotros, hermanos. Y si el pan que Él nos da nos lo robamos entre nosotros, ¿cómo podemos llamarnos hijos suyos? Esta oración, queridos hermanos, contiene una actitud de empatía, una actitud de solidaridad. En mi hambre siento el hambre de las multitudes y por eso rezaré a Dios hasta que no obtenga lo que pide. Así Jesús nos educa a su comunidad, a su iglesia, para poner ante Dios las necesidades de todos. Todos somos tus hijos. Padre, ten piedad de nosotros. Escuchamos la catequesis de hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Así comienza este número, esta catequesis, donde vamos desgranando todas esas 7 peticiones que decíamos del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Probablemente el Padre Nuestro lo han comentado la mayoría de los místicos. Yo recuerdo el comentario en Camino de Perfección tan precioso que tiene Santa Teresa de Jesús, que ella dice que esta petición, danos hoy el pan nuestro de cada día, le recordaba el deseo eucarístico que tenía diariamente ella de recibir a Jesús, el deseo inmenso de esa hambre de Dios que sacia toda nuestra hambre, de ese pan de Dios. Le diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Eso es lo que decimos también y estamos repitiendo en estos días de Corpus Christi, ¿verdad? En este tiempo tan hermoso y tan bello, donde estamos pidiéndole una y otra vez que no nos falte nunca el pan de la Eucaristía, el pan nuestro de cada día. Por eso dice en el 2822, dice así: danos. Así comienza, no dice dame, sino danos. Es hermoso la confianza de los hijos que esperan todo de su Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos, el texto famoso de Mateo 5:45, y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Jesús nos enseña esta petición. Con ella se glorifica en efecto a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad. Danos expresa sobre todo ese deseo de que toda la Iglesia, toda la comunidad se siente una familia,
También, como nos decía el delegado episcopal, don Jesús, nosotros cada uno tenemos también en nosotros ese deseo de que no le falta a nadie el pan, que no le falte a nadie lo necesario para una vida digna, ¿no? Por eso sigue en el 2829, además danos es la expresión de la alianza. Nosotros somos de Él y Él de nosotros para nosotros. Pero este nosotros lo reconoce también como Padre de todos los hombres y nosotros le pedimos por todos ellos en solidaridad con sus necesidades y su sufrimiento. Se sintetizaba muy bien en el inicio, es decir, a mí me importa todo lo que pasa en el mundo, me importan todas las necesidades de la humanidad, me importa sobre todo el hambre que tiene el hombre de salvación. Fijaros, si esto es así, que podíamos decir que esa frase que va a repetir continuamente el Concilio Vaticano II es algo precioso para los discípulos de Jesús, que es la Iglesia que somos nosotros. Todo lo humano le interesa a los discípulos de Jesús. Todo lo humano es digno de ser vivido. Todo lo humano lo ha vivido Jesús por su encarnación. Él también ha sentido hambre. Los apóstoles, ¿os acordáis que iban por los caminos? Los discípulos iban recogiendo espigas porque tenían hambre. A veces el Señor experimentan también sus amigos y los que van con Él esa hambre, ¿no? Dice en el 2830, nuestro pan, el Padre, el que nos da la vida, no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella, todos los bienes convenientes materiales y espirituales. En el Sermón de la Montaña Jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la providencia de nuestro Padre. Es decir, por eso Jesús cuando pone el ejemplo de un padre bueno, pone el ejemplo del pan. ¿Qué padre? Si le pide un hijo pan, le va a dar un escorpión o una serpiente. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo os dará todo aquello que pidáis en mi nombre, ¿no? Por eso es el ejemplo precioso de un Padre que cuida de nosotros, que nos alimenta, nos alimenta. En el Sermón de la Montaña Jesús insiste en esta confianza filial que conoce con la providencia de nuestro Padre, que coopera, no nos impone ninguna pasividad, sino que quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. Así es el abandono filial de los hijos de Dios. Es el abandono filial. Yo sé que cuando uno sigue a Jesús no le falta nunca de nada. Cuando uno se fía de Dios, Dios nos cuida. A cada tiempo nos llega la ración necesaria, ¿no? Por eso dice un texto precioso de San Cipriano: a los que buscan el reino y la justicia de Dios, Él le promete darles todo por añadidura. Todo en efecto pertenece a Dios. Al que posee a Dios nada le falta, si Él mismo no falta a Dios. Qué hermoso, ¿eh? Cuando uno ha descubierto en su vida, si tuviésemos que decir cuál sería la definición mejor de lo que es la confianza en la providencia, uniendo el Padre Nuestro, por ejemplo, y el Salmo del Buen Pastor, podríamos decir que es esto: el pan nuestro de cada día dánosle hoy. Y podríamos decir: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Es lo mismo. Es lo mismo saber que cuando uno sigue al Señor, te lo da como recién hecho, como en su momento, como en su instante. Pero la existencia de hombre que padece hambre por falta de pan revela otra hondura de esta petición: el drama del hambre en el mundo. Mirad cómo Catecismo de la Iglesia Católica pone los pies en el suelo, aunque tenga el corazón puesto en Dios, y llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. Esta petición de la oración del Señor no puede ser aislada de las parábolas del pobre Lázaro y del juicio final. Estuve hambriento y no me distes de comer. Estuve hambriento y me distes de comer. O sea, nosotros ante la oración del Padre Nuestro de cada día, cuando decimos al Señor que nos dé hoy nuestro pan de cada día, nosotros podemos olvidar al drama
del hambre en el mundo, de todas las hambres que hay, pero de hambre incluso de pan. No sigue siendo un escándalo que después de tantísimos siglos sigue siendo y muriendo millones de personas en el mundo. Como repetía en una encíclica muy conocida el Papa Juan Pablo II, que en la mesa del pobre Lázaro, del rico Epulón, del pobre Lázaro, pues no dejen sentarse a la inmensa mayoría de la humanidad que pasa hambre y que no puede vivir porque no tiene y solo puede alimentarse de las migajas que caen de las mesas de los que lo tienen todo, ¿no? Por eso es tan importante, dice en el 2832, como la levadura en la masa, la novedad del reino debe fermentar la tierra con el Espíritu de Cristo. Debe manifestarse por la instauración de la justicia en las relaciones personales y sociales y económicas e internacionales, sin olvidar jamás que no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos. Claro, en el fondo, el pecado, por ejemplo, del hambre, el pecado de tantas y tantas hambres y necesidades como hay en la sociedad y en nuestro mundo, pues en el fondo es este gran pecado que realmente nos dice que no somos capaces nosotros de compartir. Además, la palabra compartir viene de partir el pan con los demás, compartir, partir el pan con los demás. ¿Y por qué no compartimos el pan con los demás? Pero claro, aquí nos podemos hacer una pregunta. Estamos en una escuela diocesana de oración. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Mirad, hay algunos que siempre tienen la capacidad de calumniar a los orantes, a los contemplativos, a los místicos. Y algunos dicen que cuando una persona tiene una profunda vida de oración, como que se olvida de los demás. Claro, ustedes mucha vida de oración, muchos van a la capilla, muchos rezan, pero el mundo, los pobres, los que sufren, el hambre, las necesidades, las injusticias, ¿y eso qué? Pues eso solamente podrán dar respuesta aquellos hombres y mujeres que, seducidos en el monte de la contemplación, bajan al valle de la vida a encontrarse con los desfigurados, con los hambrientos, con los sedientos, con los que viven en todas las injusticias. Es precisamente una profunda vida de relación con Dios la que me lleve y me lleva a preguntarme dónde están mis hermanos más pobres. Quien no tiene una profunda relación con Cristo, ¿qué le van a importar los hermanos? Es como en cierta ocasión escuchaba yo a un cierto teólogo que, bueno, pues hacía una especie, como si queréis, de un planteamiento, a mí me parece muy demagógico, ¿no? Un teólogo, buen teólogo, pero un poco demagógico. Y él decía, con buena voluntad, ¿no? A Dios no le importa que yo le ame a Él. Lo que le importa mucho es que ame al hermano. Yo me quedé un poco así. No me parece que eso sea una buena y una sana teología, y mucho menos una teología espiritual, o sea, una teología que es práctica y que se desarrolla en la profunda relación con el Señor. Claro que a Dios le importa mucho que le ame a Él, pero mucho también, por supuesto, le importa que ame al hermano. Es más, si yo digo que no le importa a Dios que ame al hermano, podría decir entonces que le va a importar que le ame a Él también. A Dios le importa mucho que le ame a Él y que ame al hermano, mucho. Y por eso, quizás la mejor síntesis es la frase del Ave Pierre, el fundador de los traperos de Emaús. Cada vez que yo llamo a Dios Padre en mi vida de oración, Él me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? Especialmente, siguiendo a Mateo 25, los hambrientos, los sedientos, los que viven en todas las periferias, los que sufren las injusticias. ¿Dónde están tus hermanos? ¿No? Por tanto, yo no puedo separar amor de Dios de caridad. No lo puedo. Precisamente el Corpus Christi es lo que nos recuerda. Eucaristía y caridad. ¿Puedo yo amar a Dios? Importarme un bledo los hermanos. ¿Puedo yo decir que estoy en el corazón de Dios y no importarme los niños famélicos o los que viven en todas las guerras y en todos los conflictos y en todos los problemas, ¿no? Por tanto, y aquí es importante, dice 2833, estoy seguro que todos que nos seguís a través del canal diocesano y también de Radio Santa María, estáis con el catecismo, porque esa es una de las condiciones que tenemos siempre para este curso, que ya estamos en la recta final, que vamos a terminar después de 2 años comentando sábado tras sábado
esta maravilla que es nuestra escuela diocesana de oración, con un único deseo de aprender a orar orando, aprender a orar orando. Dice así en el 2834, orad et labora, San Benito, orad como si todo dependiera de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros. Esto lo han dicho muchos los santos. Claro, el cristianismo ni es voluntarismo, no puede ser voluntarista, pero tampoco puede ser quietista ni pasivista. ¿Cuál sería el voluntarismo? El que piensa que todo depende de nosotros. Eso no es verdad. Tenemos que dejar mucho a la gracia y mucho a la acción de Dios. Pero también tan equivocados aquellos que dejan tanto a Dios y tanto a la acción de Dios, que cree que Dios lo que hace son vagos, porque hay gente que no colabora nada. Hombre, alguna colaboración tenemos que tener. Fijaros que hasta eso es así, que hasta para la Eucaristía, que es el mayor don, regalo de Dios que celebramos y que vivimos sobre todo en la solemnidad del Corpus Christi, hasta en la Eucaristía, por lo menos tenemos la colaboración humana con el pan y el vino, por supuesto, y las palabras del sacerdote, pero siempre se necesita la colaboración humana. Dios no crea vagos, pero también es verdad que yo, por mucho pan y mucho vino que tenga, si realmente no actúa Dios, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas, ¿no? Por lo tanto, se trata de nuestro pan, uno para muchos. La pobreza de las bienaventuranzas entraña compartir los bienes, invita a comunicar y compartir esos bienes materiales. Por eso decíamos en el 2834, orad et labora, que es el texto de San Benito. Orad como si todo dependiera de Dios y trabajad como si todo dependiera de vosotros. ¿Veis? Aquí sintetiza maravillosamente la teología católica y la espiritualidad, que ni es voluntarista ni es realmente quietista, o sencillamente que lo haga todo Dios y nosotros nos dormimos en los laureles, ¿no? Es la acción de Dios con la colaboración humana. Por eso toda santidad es don y tarea. Toda oración es don y tarea. Toda meditación es don y tarea. Toda contemplación es don y tarea, ¿no? No es solo don, también es tarea, también es acogida, también es colaboración. Una vez hecha nuestro trabajo, el alimento viene a ser un don del Padre. Es bueno pedírselo y darle gracias por él. Este es el sentido de la bendición de la mesa en una familia cristiana. Y esto también incluso es el ofertorio de la misa. Le devolvemos a Dios lo que hemos recibido de él. Por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, te damos el pan y el vino para que tú los transformes, pero que le hemos recibido de ti. Que le hemos recibido de ti. Por eso dice en el 2835, esta petición y la responsabilidad que implica sirven además para otra clase de hambre de la que desfallecen los hombres. No solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Texto famoso de Mateo 4, es decir, de su palabra y de su espíritu. Los cristianos deben movilizar todos sus esfuerzos para anunciar el Evangelio a los pobres. Esto es una idea genial del Papa Francisco. Incluso cuando habla, por ejemplo, de atender a los pobres, el Papa Francisco dice, pero no olvidéis nunca de darle también a los pobres a Dios, porque los pobres tienen hambre de Dios. A veces pensamos que el hambre de un pobre, de una persona necesitada, se sacia solo con cosas materiales. Todo corazón humano tiene hambre de Dios, necesita a Dios. Los cristianos deben movilizar todos sus esfuerzos para anunciar el Evangelio a los pobres, como dice el Papa. Hay hambre sobre la tierra, mas no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Por eso, el sentido específicamente cristiano de esta cuarta petición se refiere al pan de vida, la palabra de Dios que tiene que acogerse en la fe, el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía. Esto que tanto comentaba de una manera tan precisa y tan preciosa en Camino de Perfección Santa Teresa de Jesús, que por cierto os propongo como deberes en esta catequesis, en este contexto de la Eucaristía que estamos haciéndola, Corpus Christi,
yo os propongo a todos que recéis este libro o busquéis en el libro del Camino de Perfección el comentario que hace Santa Teresa a que no nos falte nunca el pan nuestro de la Eucaristía. Por eso dice, y ya vamos en la recta final, dice en el 2836, hoy es también una expresión de confianza. Por eso la oración cristiana te da una confianza inmensa, como un niño en brazos de su madre. Quien ora confía, quien ora se abandona. A un orante le da mucho más confianza a su oración como a un niño en los brazos de su madre, más que todo lo que le puede dar de confianza a veces a un hombre, que a veces su confianza la tiene puesto en el dinero, la tiene puesto en sus ahorros, la tiene puesto en su salud, que es más frágil y que se acaba enseguida. ¿Dónde poder poner nosotros nuestra confianza? Y es la oración cristiana, en estos cientos de testimonios que estamos dando, como el de hoy que viene un joven agricultor, después de hablar, que viene a dar un testimonio de su propia vida de oración, como han pasado por aquí cientos de testimonios, todos a la cual más hermoso y más bello, donde ellos cuentan su propia experiencia de oración. Fíjate, hace unos días escribí allí una carta pastoral sobre San Isidro Labrador, la fuerza de los humildes, la fuerza de los débiles, y a mí me llevó a escribir esta carta pastoral sobre San Isidro Labrador, porque había escuchado que San Isidro Labrador, en aquella época, hace más de 8 siglos, él ya era una oración la que hacía mental, como estamos enseñando nosotros en nuestra escuela diocesana de oración. No penséis que era un hombre que recitaba solo oraciones vocales, que estaba también bien, sino que San Isidro Labrador se retiraba en su campo en un momento, a lo mejor antes de comenzar la jornada o después, con su experiencia, con su mujer Santa María de la Cabeza y con su hijo, y dice que él se dedicaba media hora, un rato, a la oración mental. Eso que decía Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. La oración no consiste en pensar mucho, o en darle vueltas a las cosas, sino en amar mucho, trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Por eso San Isidro Labrador, por ejemplo, como testimonio que podemos tener hoy, son hombres, personas que estando en contacto con la naturaleza, con todo lo creado, pero también con el deseo de que no nos falte nunca en los campos nada, ¿no? Que solo los agricultores lo saben, de mirar al campo para que vaya una buena cosecha, para que no estropee la ventisca o el frío o el granizo tropee la cosecha o las vides o la oliva, ¿no? Como ellos rezan e imploran que no nos falte hoy el pan nuestro de cada día, porque es una expresión de confianza. El Señor nos lo enseña. Por eso también el mismo corazón de Jesús, en este mes de junio que estamos celebrando, este mes dedicado al corazón de Jesús, siempre hace hincapié en la confianza. Mira, llega un momento en la vida de oración y en la vida espiritual en que o confiamos o no avanzamos, o nos quedamos colapsados, o nos quedamos totalmente bloqueados. Solo llega al final, en su profunda vida de oración, aquellas personas que son capaces de confiar. Llega un momento en la vida profunda de un místico, de un contemplativo, de un hombre o una mujer que quiere tener vida de oración, que como no confíe, no da ni un paso adelante, ¿no? El Señor nos lo enseña, no hubiéramos podido inventarlo, cómo se trata sobre todo de su palabra y de su cuerpo. Su Hijo, este hoy, no es solamente el de nuestro tiempo mortal, es el hoy de Dios. Tanto habla, por ejemplo, San Lucas en su Evangelio del hoy. Hoy os ha nacido un Salvador, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, hoy, hoy. Este es el hoy de Dios, es esa confianza, es esa confianza plena de que Dios siempre llega puntual a la cita, no nos dejará en la estacada. Por eso dicen los místicos y los santos, sobre todo aquellos que han vivido el corazón de Jesús, que el límite de la confianza en Dios es confiar sin límites. No hay límites a la confianza en Dios. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Por eso hay un texto bellísimo de San Ambrosio. Dice así: si recibes el pan de cada día para ti es hoy. Es hermosísimo este texto. Si recibes el pan cada día para ti es hoy.
Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. ¿Cómo es eso? Tú eres un hijo, yo te he engendrado hoy, dice el Salmo 2:7. Hoy, es decir, cuando Cristo resucita. ¡Qué preciosidad! Por eso cuando nosotros rezamos y estamos en sintonía con Cristo, estamos actualizando en nosotros la vida del resucitado. Por eso siempre hoy. Por eso San Lucas recrea esa palabra de actualidad. ¿Por qué le pedimos al Señor que no nos falte el pan hoy? Podría decir que no nos falte el pan de hoy, de mañana, de pasado, de dentro de 40 años, que no nos falte nunca. Porque el Señor nos enseña en nuestra profunda vida de relación con Él en la oración a confiar. Decían los orientales, los cristianos orientales, que nuestra confianza en Dios es como tener, dice los orientales, una vela, que Dios no te da más que la luz para que tú camines en el momento de esa vela, en la luz de esa vela. Es un ejemplo muy claro. Si esto se oscurece y yo tengo esta vela y voy con esta vela, voy caminando, yo no veo todavía lo que hay allí, pero ¿para qué lo quiero ver? Lo veré cuando llega. Sin embargo, sí que voy caminando con la luz suficiente hasta llegar allí, que es mi meta. Eso es lo que viene a decir el Señor cuando nos habla del pan nuestro de cada día. Cuando nos da hoy, no nos va a faltar nunca, porque mañana será para nosotros cuando llegue mañana, hoy. Pero tenemos que aprender a confiar, porque somos todos muy dados a asegurarlo todo y a dormirnos en los laureles. Todos somos muy dados, ¿no? Por eso dice, si recibes el pan cada día para ti es hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. ¿Cómo es esto? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, cuando Cristo resucita, hoy. Por eso dice en el último número ya, y con esto concluimos, 2837, dice así: de cada día. La palabra griega epiousios no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento, tomada en un sentido temporal, es una relación pedagógica de hoy, de cada día. Danos hoy, de cada día. Tomada en sentido temporal es una repetición pedagógica de hoy, para confirmarnos en una confianza sin reservas. Confiaré y no temeré, dice el texto precioso del profeta. Tomado en un sentido cualitativo significa lo necesario a la vida. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y más ampliamente cualquier bien suficiente para la subsistencia. Tomada al pie de la letra, epiousios, lo más esencial. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy lo más esencial. Eso significa la traducción. Danos hoy lo que verdaderamente necesitamos para vivir. Lo que no puede faltar a nadie, porque es necesario como la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque una forma de caminar siempre es la pobreza de quien confía. Por eso muchas veces lo vemos nosotros, yo lo digo muchas veces, nuestras iglesias están llenas de pobres, están llenas de pobres. De una u otra manera, los ricos no acuden a Dios, no les falta de nada, tienen de todo, dinero, salud, todo. ¿Cuándo empieza Dios a hacernos una emboscada a cada uno? Cuando somos pobres y nos falta la salud o nos falta muchas cosas, o sentimos un vacío que no lo llena nadie, o hemos perdido un ser querido, o nos damos cuenta de lo frágil que es la vida. Las emboscadas de Dios siempre están en nuestros límites y en nuestras pobrezas y en nuestras miserias. Ahí está la pobreza de Dios, siempre está en nuestros límites, ¿no? Tomado en un sentido cualitativo significa lo necesario a la vida, más simplemente cualquier bien suficiente para la subsistencia. Tomado al pie de la letra, danos hoy el pan de cada día, significaría danos lo más esencial. Designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, como dice San Ignacio de Antioquía en esas cartas que va contando cuando quiere morir y ser mártir, trigo limpio en manos de las fieras, ¿no? Por eso dice, finalmente, ligado a lo que precede el sentido celestial, es claro, este día es el del Señor, el del festín del reino.
anticipado en la Eucaristía, en que pregustamos el reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. Por eso es tan importante. Cuántas gracias tenemos que dar ahora que estoy haciendo la visita pastoral por todos los pueblos, que no nos falte ninguno, la Eucaristía en cada pueblo, en cada parroquia. A veces nosotros no lo valoramos. En cierta manera tenemos casi una aristocracia espiritual, porque tenemos todo, y lo tenemos todo tan que no somos capaces de saber agradecer. Somos como a veces esos niños mimados que no saben agradecer nada porque lo tienen todo y con lujo, ¿no? Nosotros deberíamos de aprender en ese sentido a descubrir todo lo que el Señor nos da, vivir con el corazón agradecido, sin el cual no tenemos la vida en nosotros. Finalmente, ligado a lo que precede el sentido celestial, es claro que este día es el del Señor, el del festín del reino, anticipado en la Eucaristía, en que pregustamos el reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día y que nosotros agradezcamos al Señor. Decía el Padre Nieto, un día sin la Eucaristía es un día perdido en tu vida. Yo diría más, un día sin oración es un día perdido en tu vida. Un día sin tratar a solas con quien sabemos que nos ama es un día en que has perdido la cita más importante del día, ¿no? Pero eso es así. Y de hecho el hombre o la mujer que es de Dios descubre que cuando le falta la vida de relación con Dios, le falta siempre lo más esencial. Por eso los dos textos con los cuales termina este comentario, con el número 2837, a esta gran petición, danos hoy nuestro pan de cada día, donde hemos dicho que tenéis todos, precisamente por el contexto eucarístico que estamos celebrando del Corpus Christi, tenéis que leer por lo menos el apartado del comentario que hace Santa Teresa de Jesús en Camino de Perfección al Padre Nuestro, el apartado dedicado a este comentario, danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero hay un texto de San Agustín hermosísimo, dice así: la Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión que nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oís cada día en la Iglesia, en los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo eso es necesario en nuestra peregrinación. Somos peregrinos del absoluto. Necesitamos el pan de cada día, alimentarnos, también con el pan material. Necesitamos tener una vida y por eso pensamos en tantos niños, en tantas personas que no tienen para vivir, que no tienen el pan de una vida digna. Pero también pedimos por aquellos que les falta lo esencial de sus vidas, que es el pan de la Eucaristía. Yo siempre recuerdo que me impresionó mucho un comentario que hizo el Papa Juan Pablo II en una de aquellas cartas bellísimas que escribía el Jueves Santo a los sacerdotes, para que valorásemos lo que es la Eucaristía, lo que es la Santa Misa, lo que es el pan nuestro de cada día en la misa, que decía que él le había dicho muchas veces que había comunidades en muchos lugares de América Latina donde a veces había personas que se hacían para asistir a la misa del domingo cientos de kilómetros, 200 kilómetros, por caminos, por selvas, ¿no? Y que pasaba muchas veces que llegaban el domingo después de la noche a la celebración de la Eucaristía y a lo mejor cuando llegaban allí grupos de cristianos que iban caminando muchos días para poder tener la misa ese domingo, ese día del Señor, que se encontraban con que le decía la catequista de turno, pues no ha podido al final venir el sacerdote porque está enfermo, vamos a poner aquí encima del altar una estola y le daremos la comunión a los que queráis. Vamos, celebraban la palabra y le daban el cuerpo de Cristo, la comunión, pero no podían tener el gozo, la alegría de la celebración de la Santa Misa, la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Sanguis Christi, como celebramos, ¿no? Y decía que cuánto tenemos que valorar nosotros esta maravilla
que también dice San Agustín y los santos. Por eso termina con un texto de San Pedro Crisólogo. Dice: el Padre del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. Cristo mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, floreció en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. No me resisto a volverlo a leer. Me encanta San Pedro Crisólogo, lo he meditado muchas veces, pero con esto termino. Creo que puede ser el colofón más bello. Casi lo haríamos oración. Señor, sabemos que el Padre del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. Cristo mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. Danos, Señor, el pan nuestro de cada día y no nos dejes nunca caer en la desesperanza ni en el desánimo. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorarle a Cristo, nuestro Dios y Rey. Las manos altas levantar, glorifican su nombre y adorar. Las manos altas levantar, glorificar su nombre y adorar. Las manos altas levantar, glorificar su nombre y adorarle a Cristo, nuestro Dios y Rey. Danos hoy nuestro pan de cada día, y el Señor nos ha hecho este regalo del Corpus Christi. Lo hemos visto por las calles de la ciudad y lo veremos también ahora por todos nuestros pueblos. Hoy nos da su testimonio Francisco Escribano Sánchez Roldán, natural de Villanueva del Cardete, Corral de Almaguer, entre los dos pueblos se mueve, y trabajador del campo, agricultor, como ha dicho don Francisco. Por tanto, trabaja en la viña y además trabaja en la viña del Señor, en la parroquia, siempre a nuestra disposición y a disposición de todos. Un testimonio más, distinto, lo escuchamos y a todos nos ayude también a profundizar en esta oración. ¿Cómo estás, mi Señor, en la custodia? Te vamos a decir en estos días, en este fin de semana, sobre todo mañana, día del Corpus. Decimos que está igual que la palmera que alegra el arenal. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ustedes también? Como ha dicho don Jesús, mi nombre es Fran, pertenezco a la parroquia de Corral de Almaguer y soy agricultor. Y bueno, en esta tarde lo que yo quería compartir con ustedes es un poquito el origen de mi vida de oración. Un origen que tiene marcadas una serie de hitos y de lugares y también de relatos, de pasajes del Evangelio que a mí me han impactado
y que quiero compartir brevemente con ustedes porque creo que son bastante significativos para quien, bueno, si sirviéndose de mi testimonio pueda acercarse a la oración, pueda acercarse a Dios, pues lo pueda tener a bien. Miren, yo soy un chico de, como bien ha dicho, de parroquia, sí, de toda la vida, con mis idas, con mis vueltas, como nos ha pasado a todos, pero desde casa siempre mis abuelos me dijeron que con independencia de quién estuviese había que estar siempre al servicio de la Iglesia, y así lo hemos procurado hacer en nuestra casa y en nuestra familia. Y para mí, uno de los lugares que me ha acercado a Dios a lo largo de mi vida ha sido precisamente esta capilla. Y para mí, por eso, dar testimonio aquí, en este lugar, reviste una ilusión especial. Yo estudié aquí en Toledo. Yo estuve aquí, pasé unos años maravillosos. Y recuerdo que cuando yo subía desde el barrio de Santa Bárbara hasta el casco haciendo deporte, yo pasaba esta capilla y me encontraba con Cristo sacramentado. Y yo me sentaba ahí y, bueno, había veces que venía con más gana, otras con menos, pero yo me encontraba bien. Yo estaba bien y podía decir lo que dijo San Pedro en el Tabor: qué bien que estamos aquí, Señor. Pues así, de esa manera, yo empecé a venir a esta capilla de la adoración perpetua y pasaba en algunos momentos largos ratos. Y aquello yo veía, repito, que me sentaba bien, que me gustaba y que me hacía acercarme a Dios y me hacía acercarme también a los demás. Mi experiencia cristiana también, pues bueno, se fue completando con grupos de jóvenes. También no puedo dejar recordar a los grupos de amistad y a los grupos que compartíamos con los chavales en el Colegio de La Salle, con peregrinaciones. Pero al fin y al cabo, el encontrarse cara a cara a Dios, el hacer oración, no es, bajo mi criterio, bajo mi humilde criterio y mi punto de vista, no es más que vivir el encuentro con Dios en lo cotidiano, en lo de cada día. Es tener momentos, dar momentos de espacio a Dios, pero también no se olviden es dar espacio a Dios en los momentos cotidianos de la vida. O sea, nosotros acercarnos a Dios en la oración, pero también mediante la oración dejar que Dios tome partida en nuestra vida, tome carne, tome presencia en nuestra vida a través, y eso traslucido en el ocio, en las relaciones y en cualquier aspecto, porque al fin y al cabo los cristianos, para lo que estamos en este mundo, si mal no me equivoco, es para llevar el ejemplo de Cristo y el Evangelio a los hombres, y eso hay que hacerlo en todos los ambientes, tomando una copa, en el campo, en la escuela, en cualquier momento. Y eso solo se logra, o eso se logra en buena parte cuando nos acercamos a Dios y cuando nos acercamos a través de la oración. Estableciendo los símiles que llevamos durante toda la catequesis de hoy, el señor arzobispo, don Jesús y tal, con el tema del pan, el pan que celebramos en este Corpus Christi y el Día de Caridad, con Cáritas, con la cual también colaboro en mi parroquia, yo quería traer a colación la parábola del sembrador. No se la voy a repetir, la vamos a resumir por motivo del tiempo. En la parábola del sembrador, que es a mí un relato del Evangelio que de verdad me impacta mucho, dice que el sembrador sale a sembrar, como cada mañana salimos los agricultores en nuestros pueblos de Toledo, en los pueblos de nuestra diócesis, y mientras sembraba, pues una parte de la semilla, el sembrador abre el puño y una parte de la semilla cae junto al camino, vienen las aves, los pájaros se la comen, otra cae donde hay piedras, ahí no había tierra y no llega ni a nacer, y sin embargo hay otra parte que cae en tierra buena. ¿Y cuál es la tierra buena? Y hemos de preguntarnos por qué la tierra es buena. Pues yo creo que ni más ni menos que la tierra es buena porque hay cercanía con Dios. Y la cercanía con Dios está lógicamente en la oración. Como diríamos los labradores, los agricultores, la tierra hay que abonarla. Y la oración, no tengan ninguna duda, que es el abono de esa tierra.
Y por último, quisiera también tener una referencia para lo esencial que es la oración en la vida de un creyente, pero sobre todo también en la vida de un trabajador. El señor arzobispo antes ha hecho referencia a la carta pastoral que publicó hace justo un mes, estos días, con motivo de la festividad de San Isidro. Yo les voy a decir que hay una imagen que tengo en casa y que me impresiona mucho, y les invito a que la miren, la vean fijamente en algún momento, y es precisamente la imagen de San Isidro, de un hombre trabajador de rodillas en el campo, mirando al cielo, rezando. O sea, un hombre que es trabajador, que tenía que ganarse cada día el pan con su trabajo, con el sudor, que no le sería fácil, porque también se sometería a abusos, porque también se sometió a las calumnias, porque le faltaría el trabajo en algunos casos, pero que a través de la oración tuvo confianza en Dios. Yo, cuando estoy en el campo, cuando estoy trabajando, pues en algunos casos les puedo confesar que soy muy oyente de radio. Para mí la radio es fundamental a la hora de trabajar, porque lógicamente uno está solo en el campo y o tienes radio o si no te puede dar algo. Pero en algunos casos les confieso que tengo que apagar el transistor o el móvil, tengo que apagar la radio y conformar y acercarme a Dios a través del altar, que es el campo, que es el medio natural, que es lo que nos ofrece Dios para nuestro sustento. Y en algunos casos es un rosario subido en el tractor, mientras que voy de una parcela a otra, rezar el rosario. En otras ocasiones es solamente pedir por alguien que lo necesita. En otras ocasiones es decir, Señor, tengo este problema, ¿cómo saldrá? ¿Cómo no saldrá? Problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en la economía, problemas cómo está la situación, dudas. O sea, es la relación con Dios en ese momento, en el momento del trabajo. Yo, si lo hago yo, que soy agricultor, cualquiera de ustedes, trabajadores o no trabajadores, lo podemos hacer. Por eso quiero hacer también mucho hincapié en que el trabajo, en que la labor de cada uno, el trabajo, la labor que Dios nos ha dado ahora, para que hagamos, cada uno en la edad y en las circunstancias que tengamos, es un momento también idóneo, importante y un momento estupendo para encontrarnos con Él en la oración. Nada más, yo les invito a que en estos días que estamos celebrando el Corpus Christi pensemos dos cosas. En primer lugar, que Dios, Cristo, que todo lo podía, pudo quedarse con nosotros en muchos aspectos, en muchas materias, de muchas formas. Sin embargo, se quiso quedar en pan y en vino, que por la acción del sacerdote, por la acción del Espíritu Santo, en la misa, en la Eucaristía, se transforma en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Por lo cual, y por lo tanto, pues Cristo necesita de un labrador, de un hombre que trabaje la tierra para sembrar ese trigo que dé el pan y para cosechar y molturar esas uvas que den el vino. Y también les quiero hacer reflexionar, y creo que todos los cristianos debemos caer en la cuenta. Hay pan para todos, como nos decía el señor arzobispo antes, y somos nosotros los que muchas veces no hacemos ese reparto, no hacemos esa justicia que Dios quiere que hagamos. En estos días vamos a celebrar el Día de Caridad, la acuestación y la colecta y sobre todo ese acercamiento a Cáritas, a los más pobres. De nosotros depende que ese pan llegue a cada uno de nuestros hermanos. Y todo esto, que es una labor fuerte, que en nuestras parroquias y en nuestras realidades se realiza con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, solamente se puede llevar a cabo a través de la oración. Hay que buscar momentos para acercarnos a Dios, pero también recuerden que hay que darle el momento a Dios cada día de que entre en nosotros, de que actúe en nosotros, de que sea un trabajador como nosotros, con nuestras circunstancias e igual que nosotros. Y eso solo se consigue pues haciéndole partícipe de nuestra labor, acercándonos a Él a través de la experiencia de la oración. Así al menos lo veo yo. Y nada, con este mi humilde testimonio les deseo que estos días, este fin de semana, este fin del Corpus Christi, sea para todos un fin de semana de alegría y de conciencia de que Cristo está en medio de nosotros, en medio de nuestras calles, en medio de nuestras plazas, y que Él nos anima y nos empuja pues también
a entregarnos cada uno de la forma que podamos a los demás y ayudarles en las necesidades que estén, en solventar las necesidades que estén en nuestra mano. Gracias, muchas gracias a todos por su atención. Queremos dar un aviso importante con motivo del Encuentro Mundial de las Familias del próximo sábado 25 de junio. La emisión de la Escuela Diocesana de Oración se emitirá excepcionalmente a las 9 de la noche en lugar de las 6 de la tarde, a las 9 de la noche del sábado 25 de junio y el domingo a la misma hora que hacemos siempre. De nuevo, gracias, señor arzobispo, por esta preciosa Escuela de Oración y también Francisco, que nos ha dado su bonito testimonio, valiente y comprometido. Es precioso, ver estos días el Señor por nuestras calles y contemplar cuánta fe, cuánta esperanza en los rostros de las personas que al ver pasar al Señor unos echan una lágrima, otros hacen la señal de la cruz, niños que le lanzan un beso al Señor que sigue siendo nuestro Rey de Reyes. Ojalá que en el próximo encuentro vengamos y seamos asiduos a esta Escuela Diocesana de Oración. Ya solo nos quedan 3 hasta la próxima planificación que haremos para el próximo curso. Muchísimas gracias a todos. Terminamos así.